Hola, hola, bueno, nada, en este video vamos a tratar de hacerlo cortito. Este video vamos a hacer la prueba para el final del módulo de lo que es SQL, base de datos, con Postgres, del desafío LATAM, ¿verdad que sí? Bueno, en este requerimiento nos piden lo siguiente, nos dan dos tablas con sus claves y nos piden revisar el tipo de relación, crear el módulo correspondiente, respetar las claves primarias, ingresar 5 películas y 5 tags de las primeras películas asociadas según la película y debe tener 2 tags asociados. Y la tercera es contar la cantidad de películas y si la película no tiene tag, mostrar un cero. Lo primero que tenemos que hacer es hacer otra tabla que nos pueda relacionar estas dos tablas, ya que estas dos tablas están relacionadas de muchos a muchos. Entonces vamos a crear las dos tablas y vamos a hacer una tercera que nos ayude a controlar estas dos por las claves foráneas. Entonces bueno, yo ya lo tengo aquí hecho, así que simplemente lo voy a poner a andar. Aquí lo primero que hicimos fue crear la base de datos que se llamaba prueba SQL. Lo primero que vamos a hacer es la primera pregunta. Vamos a crear la tabla de películas, ahí ya la creamos, que ya se creó. Vamos a crear la tabla de tags con el ID y con el tag como nos lo solicitan y vamos a crear una tercera tabla que nos ayude a relacionarnos con las dos primeras. Ahí ya están creadas. Vamos a meterle información, le metemos información a películas como nos lo solicitaron. Nos solicitaron que insertáramos 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener al menos 3 tags asociados y la segunda debe tener al menos 2 tags asociados. Ya ingresamos la película, vemos cómo quedó, así quedaron las tablas de película. Ahora ingresamos la tabla de tag, vemos cómo quedó, así quedó la tabla de tag, su ID y sus tags. Y luego ingresamos las películas y los tags, que fue la tabla que creamos para poder relacionar las dos anteriores. Si las corremos quedó así, tal cual como lo solicitaron. Ahora la última dice cuenta la cantidad de los tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar en cero. Nosotros llenamos todas las películas con tag, entonces no van a mostrar en cero. Si corremos el código, este fue el código, este es el código que nos permite responder esta respuesta. Nos van a aparecer todas las películas con sus tags asociados. Entonces nos dice el nombre de la película y el total de los tags asociados. Entonces bueno, aquí ya cumplimos los tres primeros puntos. Ya estamos hechos. Esto lo dejé opcional si ustedes quieren borrar las tablas para volverlas a hacer con sus códigos o con códigos personalizados, excelente. Si no, recuerden que todo esto lo vamos a dejar en el repositorio y público para que ustedes lo puedan ver. Luego nos dice el punto número 4, lo pasé para acá para mayor, para que no estemos cambiándonos de ventaja. Bueno, vamos a cambiarnos un momentico. En el segundo punto, en el punto número 4, fíjense, nos dan tres tablas. Nos dan una tabla de preguntas, una tabla de usuario y una tabla de respuesta, donde la tabla de preguntas va a tener una relación con respuesta de uno a muchos y la tabla de usuario de uno a muchos también con respuesta. Entonces, bueno, la primera pregunta nos dice crear las tablas correspondientes respetando los tipos y las claves primarias y las claves foráneas. Entonces, bueno, si nosotros corremos, creamos la primera tabla que es la de preguntas. Luego corremos la segunda tabla que es la de usuario respetando sus claves primarias y la tercera tabla de respuestas con sus claves primarias y con sus claves foráneas que tienen relación con las otras dos tablas. Luego nos piden 5, agrega usuarios, agrega 5 usuarios, 5 preguntas y tienen varias descripciones donde A, la primera pregunta debe estar respondida correctamente dos veces por dos usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente por un solo usuario y las otras tres preguntas deben tener respuestas incorrectas. Contestadas correctamente significa que la respuesta indicada en la respuesta si es exactamente igual al texto indicado en la tabla
de la pregunta. Ok, básicamente aquí nos está diciendo que cuando llenemos los datos tenemos que poner dos respuestas correctas y una respuesta correcta, o sea, dos respuestas correctas por dos usuarios diferentes y una respuesta correcta por un usuario diferente. Entonces, bueno, aquí vamos a introducir los datos. Aquí introducimos los datos en usuario. Si lo corremos, ya tenemos la tabla de usuario llena. Corremos los datos de pregunta. Si lo corremos, ya tenemos la tabla de preguntas llena. La de respuesta, que va a ser la relación, la llenamos y si la corremos ya tenemos llena la respuesta. Entonces, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independientemente de la pregunta. Entonces tenemos que contar la cantidad de respuestas correctas. Con este código contamos la cantidad de respuestas correctas, la cantidad de respuestas y por usuario. Este usuario respondió 1, este usuario respondió 2 y este usuario respondió 3. Por cada pregunta, en la tabla de preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Con este código respondemos esa pregunta. Entonces, de la tabla de preguntas, seleccionamos las dos preguntas y vemos cuántos usuarios la respondieron bien. Vemos que la primera la respondieron 2 y la segunda la respondió 1. Luego dice, implementa un borrador en forma de cascada para borrar un usuario de la implementación y borramos el primer usuario. Ok, esta pregunta la tenemos que hacer en tres partes. La primera parte tenemos que eliminar la restricción existente. Esto lo hacemos para poder eliminar la clave foránea. Listo. Luego, la segunda parte, creamos la restricción y el borrado en cascada. Creamos la restricción y el borrado en cascada. Y la tercera parte la implementamos. Entonces, si nosotros le damos play, funciona perfecto. Si le damos play aquí, funciona perfecto. Si lo corremos, funciona perfecto también. Entonces, ¿cómo sabemos que funcionó? Porque tiene que haber borrado el primer usuario. Nos vamos aquí a donde está usuario, lo corremos y fíjense que ahora no tenemos el primer usuario. Entonces esto está ok. Luego la 9 nos dice, crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años a la base de datos. Esto es una restricción. Aquí con el arter le insertamos una restricción a la tabla de usuarios que va a ser un constraint, que va a ser un check, que va a chequear la edad. Uy, que lo toqué. Así que va a hacer la edad y donde va edad tiene que ser menor a 18. Si nosotros lo corremos, se corre perfectamente. Eso quiere decir que de la tabla de usuarios ya no se pueden ingresar usuarios menores de 18 años. Y la última pregunta nos dice, altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener una restricción al ser único. Esto quiere decir que creamos aquí otro campo, o sea, otra columna que diga email y que tiene que ser único. Entonces aquí en usuario le agregamos el arte, lo alteramos a usuario, le agregamos una columna que va a ser varchar, se va a llamar email, varchar y va a ser único. Le damos play y ahí ya se agregó. ¿Cómo lo vemos? Porque bueno, nos vamos otra vez aquí a usuario, corremos usuario y fíjense, ya está la de email agregada. Ahora, no piden agregar ningún email aquí, por eso aparece null. Si indicara, bueno, sería otro código donde le agregáramos la información. Aquí le dejé esto como opcional, donde ustedes pueden eliminar las tablas y volverlas a hacer a su semejanza. Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado. Esta fue la prueba para el final del módulo de SQL en Postgre. Aquí aplicamos todo lo aprendido en este módulo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y sigan viendo los videos. Denle like, déjenme su comentario y suscríbanse. No les puedo pedir más nada. Les vaya bien.